El té es una medicina, una bebida y una necesidad de la vida. El té representa una forma de vivir tranquila y relajada, siendo una necesidad espiritual de los chinos, además de un hábito de vida. El té produce tranquilidad mental, alegría y autocontrol, por lo que los chinos no solo lo consideran un buen estimulante, sino también combinan el concepto filosófico del té con la ceremonia del té mediante la creación de la concepción artística durante la degustación. La ceremonia del té, que en China recibe el nombre de Tao del té, se ha convertido en una costumbre y en un símbolo de la sociedad china, y además es una práctica para la formación del carácter personal. Es una ceremonia armoniosa de interiorización que sigue un método estricto de preparación, apreciación y degustación del té, que tiene como finalidad fomentar la amistad, perfeccionar el carácter y mostrar respeto. La ceremonia del té comenzó desde la antigüedad en este país. Los chinos fueron los primeros del mundo en tomar la bebida del té y concebirla como el acercamiento a un equilibrio espiritual. Esta tradición se remonta a la dinastía Tang, o la época anterior a dicha dinastía, ya que, según lo que está documentado en las historias vividas por Feng, un libro escrito en la dinastía Tang, el Tao del té está muy de moda y todos los miembros de la familia imperial y los funcionarios toman té. Este es el primer registro del Tao del té encontrado en todos los documentos existentes del mundo. El té ha jugado un papel insustituible en la larga historia de China, nutriendo al mundo espiritual de los chinos y manteniendo un vínculo estrecho con el Chan, una escuela budista muy popular en el Oriente. Hay un dicho antiguo que dice que el té y el Chan comparten el mismo sabor, es decir, buscan lo mismo para la vida. El té es una bebida insustituible y el mejor amigo para los monjes, quien lo necesitan para mantenerse concentrados y despiertos cuando se cansan durante la meditación. La amplia distribución de los templos y la difusión de la religión han promovido el desarrollo de la producción del té y la mejora de las técnicas de la elaboración. China es el primer país productor y consumidor de té del mundo. El descubrimiento de las hierbas del té ha sido una historia legendaria. Según el clásico de las raíces y hierbas del divino granjero, un libro recopilado en la dinastía Han del Este, entre el año 25 y 220 de nuestra era, Shen Nong, el fundador de la agricultura y el cultivo de China, probó cientos de plantas medicinales y un día se encontró con 72 plantas venenosas, comió el té y se recuperó. En China se emplea el té como tónico, diurético, bálsamo, estimulante y remedio para la digestión. Al principio, el té fue utilizado como medicina y luego se popularizó entre los funcionarios, aristócratas y literatos. Entonces, ¿quién fue el personaje que divulgó la cultura del té entre la gente común y así inició la costumbre del consumo del té de los chinos? Hay una poesía que nos puede dar una respuesta. Desde que Lu Yu nació, la gente empezó a aprender la degustación del té. El señor Lu Yu, mencionado en la poesía, es conocido como el dios del té de China. Lu Yu fue un gran amante y el primer experto en té. Obtuvo una reputación mundial debido a que escribió el primer libro monográfico sobre el té, titulado El clásico del té. Al señor Lu Yu le conocen como el dios del té, porque ha hecho una gran aportación al desarrollo de la industria del té, tanto en China como en otros países del mundo. Gracias al gran interés mostrado por el té y a las investigaciones realizadas durante mucho tiempo, describió detalladamente la forma del cultivo del té, su producción, el proceso de preparación y hasta la forma de tomarlo. Desde que Lu Yu escribió en el año 760 después de nuestra era los 3 tomos del clásico del té, la primera obra monográfica del mundo sobre el té se convirtió en una bebida fundamental en la vida de los chinos. Levanta la tapa de cerámica de color blanco. Toma unas hojas de té enrolladas y echa agua hervida. Las hojas se estiran con el calor
y liberan poco a poco un aroma relajante. Continúa añadiendo el agua y el aroma ligero se extiende por la nariz. El color es agradable y el olor se vuelve puro. El líquido llena la boca de un sabor ligero y cómodo, llevando una corriente cálida hasta el pulmón y el corazón. Numerosos amantes del té se enganchan a esta experiencia maravillosa. Es una antigua tradición que la degustación del té se realice en un entorno tranquilo. La transmisión de la elegancia es una belleza artística que buscan los literarios a la hora de disfrutar del té. 我们中国人喝茶有一个特点，是什么呀？就是至少在绿茶一直到铁观音这个阶段，你发现了茶里是不添加东西的。添加东西其实是这个传统是更古老的，就是调饮的传统是更古老的。但是陆羽他强调这个茶里不能添加东西，因为陆羽自己没说为什么不添加，但是陆羽的好朋友焦然说了，就此物清高是无知。这个不添加东西和清本身，我们中国知识分子追求清的这种人格是有关系。所以茶这种东西，你想想，它第一，它滋味非常微妙，它需要你的艺术感觉，你的舌苔的感觉非常灵敏，是吧？完了呢，它又不添加任何东西，它又需要有一定的心境，它还表现了一种清高的人格，这非常容易被知识分子接受，非常容易形成传统。 Las regiones de producción del té se extienden por toda China, país que cuenta con una tradición de miles de años de cultivo de estas plantas. De acuerdo a los distintos colores y funciones, el té se clasifica en 6 tipos. 产量最多的，也是最知名的是这个绿茶，然后是像黑茶、红茶、这个白茶、青茶以及黄茶，主要是分这6大类。像绿茶的代表就是西湖龙井、洞庭碧螺春。 咱们现在桌上摆的这个是杭州西湖龙井，是狮峰山的明前西湖龙井，然后像这个红茶的代表是这个祁门红茶，黑茶的代表是普洱，产自云南的，白茶的代表像这个白牡丹，这个是产自福建的，青茶的代表就是铁观音，福建安溪的，然后像咱们老北京经常喝的呢，就是这种茉莉花茶了。 El té Tie Kuan Yin es el representante del verde claro, que tiene su pueblo natal en el distrito de Anxi, de la provincia china de Fujian. Por estar cerca de los montes y del mar y tener un clima templado, Anxi es una zona ideal para el crecimiento de las plantas del té, cuya historia del cultivo del té ya supera los 1000 años. El Tie Kuan Yin de Anxi es mundialmente conocido. El canal español de CCTV ha enviado a Anxi a un equipo de grabación para presentar a los espectadores el proceso de recolección y elaboración del té, tomando el Tie Kuan Yin como referencia. El éxito de todo el año depende de la primavera. En la primavera, los jardines de té se están despertando y presentan un paisaje agradable. El aroma ligero de las hojas de té llega a la nariz con el viento. Las plantas empiezan a crecer y así se inaugura un año nuevo ajetreado para los agricultores. Cuando están maduras las hojas de té, los agricultores tienen que empezar a recolectarlas. La selección de las hojas y la forma de recolección es el primer paso para garantizar la calidad del té. 可以采的茶叶有了这样子的，正常呢，我们只要前面3叶就好了。因为呢，底下的叶子呢比较老，所以呢，我们就不要了，我们给它扔掉。像这种的茶叶也是不能采的，因为上面呢已经被采了。 La recolección de las hojas del té es todo un arte y requiere un método de gran precisión y un tiempo preciso de recolección. Las hojas tienen que ser recolectadas después de que se sequen los rocíos para obtener la mejor calidad del producto final, porque en este momento es cuando la fotosíntesis de las plantas están más activas. El contenido de los aminoácidos en las hojas es más alto y el contenido del agua es relativamente bajo.
Durante el proceso de recolección, no se pueden apretar las hojas en las palmas. 采茶的手法就是用食指跟大拇指，大概采的位置就是2叶1芽这样子摘起来，然后再给它放到筐里。 La elaboración del té debe tener lugar inmediatamente después de la recolección. El primer paso es el secado y el enfriamiento. El secado también se llama el marchitado a la luz directa del sol. En los días nublados, el marchitado se realiza con una corriente de aire caliente. Dicho proceso es para reducir la humedad de las hojas frescas y activar las transformaciones físicas y químicas. Durante el proceso del enfriamiento, el producto se extiende para enfriarse, con el fin de conseguir un equilibrio del agua en las hojas. Después, el té Tie Huang Yin adquiere la composición de los materiales que definen su calidad definitiva. El siguiente paso es agitar las hojas, que constituye la operación más importante en las técnicas de la elaboración del té. El resultado depende de la destreza del productor. 就是从这茶从山上采下就是晒青，晒完青是直接摇青，第一道摇3分钟，一个半小时摇第二道，摇6分钟，第3道摇不一定要看茶青，有时候摇一个小时或者半个小时，只要看茶，第3道摇完是等候杀青。 La duración de la agitación de las hojas tiene que ver en cuenta con varios parámetros: la madurez de las hojas, el tamaño de los brotes, la humedad del ambiente, entre otros. Requiere que el operador tenga una experiencia de elaboración de más de 5.000 kilos de té para obtener un resultado deseado. Después de cada agitación, el material se expone al aire en condiciones naturales y no se mueve. Para guardar la pureza del aroma, no se permite en absoluto tocar las hojas. El proceso de la agitación y el marchitado a la sombra combina la estática y la dinámica. La agitación tiene como finalidad eliminar olores extraños y conservar el aroma característico de los brotes y las hojas. Después de la agitación, se tiene que efectuar el tratamiento térmico con el fin de desactivar las enzimas contenidas en los brotes y las hojas y detener el proceso de fermentación, de modo que se estabilice la calidad del té y se forme la fragancia definitiva. El método tradicional consiste en poner las hojas fermentadas en un trípode de metal con temperaturas de 200 grados centígrados y batir las hojas con las manos o una tabla de madera. Una vez que se elimine completamente el sabor de las hierbas y el color de todas las hojas frescas pase al verde oscuro, se sacan las hojas del trípode y se amasan. Hoy en día esta operación se efectúa mediante máquinas. Las hojas se cargan en la máquina y pronto llenarán toda la sala de una fragancia muy agradable. Luego, las hojas calentadas y enrolladas se seleccionan con un tamiz y los dos últimos pasos serán el enrulado y el secado final a altas temperaturas. El enrulado tradicional consiste en un proceso manual de rasgado, cortado, aplastado, ruptura y torsión con gran presión y se enrollan en hojas largas y curvas. Con el desarrollo de las técnicas, el proceso moderno de elaboración del té se realiza totalmente con máquinas y se ha mejorado mucho la eficiencia. Por último, el material se distribuye en un horno, en el que se realiza el secado con fuego por un corto tiempo. En las plantas de producción modernas, esta etapa se efectúa en secadoras automáticas que aspiran aire caliente con un ventilador para seguir reduciendo la humedad y homogeneizar el material. El enrulado y el secado finales se tienen que repetir varias veces.
De esta manera, el producto adquiere su apariencia y fragancia características mediante los 7 pasos: recolección, secado, agitación, marchitado, tratamiento térmico, enrulado y secado final. Cuando se termina la elaboración del té nuevo de cada primavera, los agricultores y los aficionados al té participan en el concurso de degustación del té nuevo, llamado el combate del té. Los participantes en el combate del té tienen que presentar respectivamente sus mejores productos de té para su degustación y así se selecciona al ganador. El concurso incluye el color y la fragancia de las hojas del té, el sabor del té preparado, la calidad de los utensilios utilizados y el control del fuego para calentar el agua, entre otros aspectos. A través de la evaluación colectiva, el concursante que tenga el té de mejor calidad ganará el combate. Según las investigaciones, el combate del té se originó en la dinastía Tang, entre los años 618 y 907, y llegó a su apogeo en la dinastía Song, entre los años 960 y 1279. Muchos productos de té conocidos han obtenido su reputación a través de los combates del té. Estos combates han promovido la mejora de la calidad del té y la elaboración del buen té. Cada uno tendrá su propio gusto sobre las distintas variedades del té, pero todos comparten las mismas normas sobre el agua para la preparación del té. Un buen té tiene que estar acompañado por agua de buena calidad. Se dice que el 70% del placer de la degustación del té viene del té y el 30% del agua. Si no se emplea agua de buena calidad, el té no podrá liberar su aroma peculiar. Las propiedades nutricionales y medicinales del té se demuestran a través del agua, que extrae las partes solubles en la infusión para que los ojos observen, las narices olfateen y las bocas saboreen. El concepto de la dependencia de la degustación del té en el agua ha sido respetado por los chinos desde Lu Yu, quien vivió durante la dinastía Tang y fue conocido como el dios del té. Lu Yu escribió en su obra Clásico del té: la primera opción es usar el agua de las montañas, la segunda opción es usar el agua de los ríos y la tercera es el agua de los pozos. El agua de las montañas, proveniente de las formaciones de estalactitas o aquella que pasa despacio por las piedras de los lagos, es la mejor. También hay controles estrictos sobre la temperatura del agua para la preparación del té. Se dice que los chinos antiguos relacionan este concepto con el método educativo. La temperatura del agua decide los movimientos ascendente y descendente de las hojas del té en el líquido. En la infusión de té hecha con agua templada, las hojas siempre flotan en la superficie del agua. Pero, ¿cómo se podría obtener la liberación de su aroma perdurable y único? En cambio, el agua hervida provoca impactos continuos debido a los movimientos ascendente y descendente de las hojas del té, que ayudan a liberar los miles de sabores confeccionados por la serenidad de la lluvia primaveral, la calidez del sol, del verano y del viento otoñal, y el rigor de los días helados de invierno para preparar un buen té. Los chinos antiguos siempre consideraban la degustación del té como una ceremonia de elegancia, tranquilidad y armonía, y una representación y disfrute del buen gusto de la vida. Un verdadero amante del té suele sentarse por la noche en una casa en la montaña para preparar personalmente el té, observando la interacción entre el fuego y el agua y escuchando el sonido del agua cuando hierve en la tetera, que hace ruido como un bosque de pinos. Con el sabor agradable del té y el aroma embriagador de su vapor, uno se siente como si estuviera en el país de las maravillas, entre las nubes y las luces.我们喝茶，它作为一种文化的特征，它最大的特征是什么呀？娴静。
人要有闲，要安静，才能够品味到茶的滋味。茶的滋味的特点就在于它微妙，你很难说清楚的。它不是很强烈，它很淡，但是它非常微妙。那么你只有在一种心平气和的状况下，才能够把它喝出来。那么你怎么进入这种心平气和的状况呢？你要有一个程序，有一个程式。你进入了这个城市，你通过这个城市自然的就进入了这样一种心理状态。这个时候喝茶，它就具有了文化意味。El té ayuda a tranquilizar el espíritu y depurar la mente, un concepto que encaja perfectamente con la filosofía oriental de serenidad y apacibilidad. Además, las diferentes variedades de té tienen diferentes efectos para mantener una buena salud. 比方说像那个绿茶，就是清热去火，尤其像春夏天我们提倡大家多喝一些绿茶。然后像这个红茶是暖胃的，像女士我们提倡多喝一些红茶。然后像普洱，可能就是众所周知防三高嘛，就是去油脂、去油腻，然后降血压高。然后一般像这个40-50岁呀，或者经常，比方像司机朋友，经常的坐着开车，那我们提倡他多喝一些这个，可以减一下脂肪肝然后像白茶呢，在这个名录里边，应该医药的名录里边是说它的主要功效是防治这个疹子，消炎去火的这个功效比较好。然后像这个铁观音也是，就是去油脂、去油腻的功效比较好。然后像这个花茶嘛，花茶因为它是在绿茶的基础上用花儿添加了这个鲜花的一个功效，所以它一般是美容养颜呐。这个女士，我们提倡女士多喝一些吧。然后咱们老北京也有这么一句话，叫夏天喝绿茶，冬天喝红茶，一年四季喝花茶。La degustación del té es una forma de disfrutar la vida y relajar los nervios, y la calidad de los utensilios del té ejerce una influencia directa sobre el sabor del té, y esta bebida es un placer para el paladar. En China hay una gran variedad de utensilios del té que, combinando lo estético y lo funcional, son apreciados por todos los aficionados al té y mundialmente conocidos. De acuerdo a las diferentes materias primas y los orígenes de producción, los utensilios del té se clasifican principalmente en utensilios hechos de cerámica, porcelana, laca, vidrio, metal, bambú y jade. Distintos utensilios han sido diseñados para preparar diferentes tipos de té. Para resaltar y conservar los sabores, se pueden utilizar teteras, tazas o cuencos con tapa. Las teteras de porcelana o teteras de zisha son muy buenas para tomar el té rojo picado o el té de kung fu. En caso de la preparación del té verde tierno como el té de Longqing, del lago del oeste, o el té de Piluochun, de Dongtian, las tazas de porcelana blanca o los vasos de vidrio son buenas opciones. Una parte de la vida cotidiana del señor Wu Jingxing es invitar a 2 o 3 amigos, calentar el agua en una tetera, preparar el té y probar entre todos el té nuevo, fruto de mucho sudor y trabajo. Se recomienda saborear el té, recitar unos poemas y charlar o discutir sobre el budismo para sentir la tranquilidad interior. El señor Wu no es solamente un comerciante exitoso de productos de té, también es un amante del té. Le gusta mucho recibir a sus invitados con el té recién producido en su propio jardín y fábrica de té. 茶呢，在我们岭南地区呢，是生活当中的一个生活的一种必需品，好像柴盐油米一样。我们这边有一个就是讲法，可一日无食，但不可一日无茶。为什么呢？因为它茶叶具有保健功能，第一防辐射或减肥、降血压、降血脂，防一些软化血管、减肥、美容养颜。所以呢，我们闽南人呢都用以茶代酒，或像亲戚啊朋友过来，第一件事就说来，先喝杯茶，来尝尝今年的新茶。
就是A los chinos nos gusta beber el té. Tomar té ya es una costumbre arraigada en nuestra vida cotidiana. Por lo tanto, las casas de té en las que se disfruta de una atmósfera cultural se han vuelto populares entre el público. La casa de té de Laoxue se creó en el año 1988, cuyo nombre fue dado en honor al famoso escritor chino Laoxue y su obra dramática titulada Casa de té. El establecimiento está diseñado al estilo tradicional chino, ostentando su elegancia y las características culturales. Los clientes se sientan alrededor de la mesa de 8 dioses, que es un tipo de mesa cuadrada de estilo antiguo para 8 personas, saboreando los bocadillos del Beijing antiguo, bebiendo el té en tazas con tapas de porcelana refinada y viendo las representaciones artísticas y las pericias únicas. Rodeada por aplausos y el aroma del té, la gente disfruta aquí de la comodidad y el estilo de vida relajante del Beijing antiguo. Para los chinos, el acompañamiento del té es necesario tanto en las negociaciones comerciales como en las fiestas de amigos. Es una necesidad en nuestra vida cotidiana. Hay que saber que la esencia del té es simplemente hervir el agua y echar el té. Esta frase indica la propiedad fundamental del Tao del té, cuyo concepto central consiste en la tranquilidad mental y el retorno a la naturaleza. El té y el Tao del té deben estar en el corazón de cada uno de nosotros. China cuenta con una historia que se remonta a miles de años en la cultura del té. Las hojas del té muestran su vitalidad durante sus movimientos ascendentes y descendentes, cuando se hierven en la tetera como unos dragones verdes, de modo que nuestro espíritu se manifieste a través de la elegancia y la frescura del Tao del té. El agua hervida con té describe una corriente filosófica sobre la vida y nutre la cultura china. Una taza de té fluye en el río de la larga historia china, en el que se encuentran acumulados ricos y profundos contenidos culturales de la nación. Las olas levantadas en este río están corriendo en las venas de todos los amantes del té. El té produce tranquilidad mental, alegría y autocontrol, por lo que los chinos no solo lo consideran un buen estimulante, sino también combinan el concepto filosófico del té con la ceremonia del té mediante la creación de la concepción artística durante la degustación. La ceremonia del té, que en China recibe el nombre de Tao del té, se ha convertido en una costumbre y en un símbolo de la sociedad china, y además es una práctica para la formación del carácter personal. Es una ceremonia armoniosa de interiorización que sigue un método estricto de preparación.
El té es una medicina, una bebida y una necesidad de la vida. El té representa una forma de vivir tranquila y relajada, siendo una necesidad espiritual de los chinos, además de un hábito de vida, apreciación y degustación del té, que tiene como finalidad fomentar la amistad, perfeccionar el carácter y mostrar respeto. La ceremonia del té comenzó desde la antigüedad en este país. Los chinos fueron los primeros del mundo en tomar la bebida del té y concebirla como el acercamiento a un equilibrio espiritual. Esta tradición se remonta a la dinastía Tang, o la época anterior a dicha dinastía, ya que, según lo que está documentado en las historias vividas por Feng, un libro escrito en la dinastía Tang, el Tao del té está muy de moda y todos los miembros de la familia imperial y los funcionarios toman té. Este es el primer registro del Tao del té encontrado en todos los documentos existentes del mundo. El té ha jugado un papel insustituible en la larga historia de China, nutriendo al mundo espiritual de los chinos y manteniendo un vínculo estrecho con el Chan, una escuela budista muy popular en el Oriente. Hay un dicho antiguo que dice que el té y el Chan comparten el mismo sabor, es decir, buscan lo mismo para la vida. El té es una bebida insustituible y el mejor amigo para los monjes, quien lo necesitan para mantenerse concentrados y despiertos cuando se cansan durante la meditación.